Este, que vamos a comenzar orando, ¿va? ¿Me pueden acompañar? Porfa. Aquí está. Padre, gracias porque nos permites en este momento estar delante de tu presencia. Gracias porque a pesar de que no te vemos con nuestros ojos, aún así sabemos que te tenemos a ti frente a frente, porque tú eres un Dios magnífico que se encuentra en todo lugar, que está en todo momento atento a cada uno de sus hijos. Padre, te pido que en este momento nos permitas conocerte un poco más a través de este libro, a través del Génesis, que podamos entender un poco más de quién eres tú y también de cómo es que funcionan todas las cosas alrededor nuestro, que podamos observar que todo viene de parte tuya y cumple su propósito en ti. Te doy las gracias por cada uno de los chicos que están conectados. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, entonces, vuelvo a repetir la premisa principal, ¿va? Básicamente el libro de Génesis es un libro fundamental. Si ustedes checan, la palabra Génesis es una palabra griega que significa origen, ¿sí? Y es una palabra que es extremadamente perfecta para definir este libro, porque en este libro aparece el origen, por ejemplo, de la creación, aparece el origen de todas las cosas que existen, me refiero con eso, ¿sí? Aparece el origen de la raza humana, cada uno de nosotros, aparece cómo fuimos creados, salud, aparece el origen también del pecado, de dónde surge el mal que vemos nosotros todos los días a nuestros lados, que cada vez que prendemos nosotros la televisión y vemos un noticiero, observamos ese pecado actuando y establece también el origen de la nación judía, de la nación judía, ¿ok? Y el origen del plan de salvación de Dios, ¿sí? Entonces, si notan, este libro agarra cosas que son extremadamente esenciales, ¿ok? Antes de que me mueva y les diga por qué todo esto es esencial, quiero mostrarles primeramente lo mucho que Dios habla, porque no lo había notado y luego lo empecé a notar ahorita, bueno, ya que empecé a preparar este estudio. Básicamente, ¿de qué tan importante es? ¿Por qué? Porque Dios colocó delante de mí, por ejemplo, cosas como este librito, chequen, que se llama ¿Qué deberíamos de pensar acerca de Israel? ¿Sí? Y lo comencé a leer y me di cuenta de algo. Decía el librito básicamente, Dios quiere obrar a través de la nación de Israel para bendición de todo el mundo. ¿Sí? Eso es algo bien importante que luego ignoramos como cristianos. Pensamos nosotros de alguna forma en algo que se conoce como la teología de la suplantación, que básicamente es Israel ya no importa, Israel fue abandonado por Dios, ahora Dios quiere lidiar con la iglesia y a través de la iglesia e ignoramos a la nación de Israel, ¿ok? Este libro de Génesis nos muestra por qué es tan importante la nación de Israel, porque aquí se da la promesa en Génesis capítulo 12 que Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de esta sola nación, ¿sí? Ese es uno. Luego, hace 2 días, otro libro que tengo por allá, estaba leyéndolo y ese hablaba acerca de la misión de Dios. Y decía, la misión de Dios se estableció desde el inicio en Génesis, cuando le dijo a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las naciones. Citó exactamente el mismo versículo. Y yo me quedé, todavía no digo el título, ya no te preocupes, ahorita lo digo. Y yo me quedé sorprendido porque eso es lo mismo que he estado observando, ¿no? La misión de Dios es bendecir a todas las naciones a través de un pueblo, Israel, ¿sí? Y luego estaba viendo otro libro más, que tengo por allá, que es un libro acerca de cómo predicar del Antiguo Testamento. Y en este libro decía otra vez, tenemos que ver la historia que está detrás de todo, la historia que está detrás de todo. Una historia que comenzó en Génesis con Abraham y que es la historia que está pasando a través de cada uno de los libros del Antiguo Testamento y que se cumple en Jesucristo. Y adivinen cuál es esa historia. Es la historia de Dios bendiciendo a las naciones a través de una nación, Israel, y con ella dando su salvación.
Por eso les digo, me sorprendió mucho, porque Dios hace ese tipo de forma de hablar para colocar aquello que es importante, ¿saben? En este caso, lo que quiero transmitirles a ustedes es que este libro, el libro de Génesis, cuando nos habla de estas cinco doctrinas que acabo de nombrar, cinco enseñanzas, él las establece, da el fundamento necesario para cada una de ellas, y estas son las que habla toda la Biblia, ¿sí? Génesis lo hace dando el principal fundamento y luego toda la historia se empieza a desenvolver. Y es una misma historia la que tenemos en la palabra, ¿sí? Les voy a escribir cuáles son estos temas tan importantes, nada más para que los tengan y cuando lean ustedes su Biblia piensen en estos temas. Primeramente, el tema de la creación. La creación es lo primero que aborda Génesis y es lo que vamos a estar observando en un rato. Pero básicamente ese es el primer tema. Nos muestra al Creador, Dios, ¿sí? Mostrándonos quién es el centro de la creación, para qué fueron creadas todas las cosas, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿sí? Y es el primer libro el que establece esto. También nos muestra la creación específicamente de la raza humana y por tanto nos muestra tú y yo cómo fuimos creados. Cuando estábamos bien, más bien cuando el ser humano estaba bien, cómo era y qué tan lejos estamos de esa perfección del inicio, ¿sí? Nos muestra también el pecado, el origen del pecado, porque hay un cambio radical en Génesis capítulo 3 que básicamente es el conflicto que se tiene que resolver en el resto de la Biblia, el pecado de los seres humanos, ¿sí? Tema cuarto, la nación judía, porque los primeros 10 capítulos, digo ya si quieren ir haciendo notas, los primeros 10 capítulos de Génesis, amigos, se concentran en observar toda la creación, ¿sí? Observar toda la raza humana, incluidos todas las naciones, ¿sí? Pero a partir del capítulo 12 se empieza a centrar en una sola nación, ¿sí? Creo que lo dije mal ahorita, era los primeros 11 capítulos y luego a partir del capítulo 12, ¿sí? 12 capítulos, 11 capítulos y a partir del capítulo 12 se empieza a centrar en una sola nación, ¿sí? Entonces ahí tenemos el llamado de Abraham y entonces empieza a generarse ya no el centrarse en todas las naciones y qué es lo que están haciendo todas las naciones, sino centrarse en una única familia. En esa familia está buscando, en este caso, el autor de Génesis, ver cómo es que de esta familia va a surgir la salvación, ¿sí? La nación judía. Y 5, el origen del plan de salvación. El plan de salvación se da desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese plan de salvación es a través de la simiente, eso es la descendencia de la mujer, va a venir un Salvador, ¿sí? Y lo que hace Génesis es que empieza a reducir cada vez más de dónde va a venir este Salvador. Primero se sabe que va a ser de Eva, de la mujer, luego se sabe que va a ser de Noé, luego se sabe que va a ser de Sem, luego se sabe que va a ser de Abraham, luego se sabe que va a ser de Isaac, de Jacob, y seguimos reduciendo hasta que en Génesis capítulo 50 se nos dice que va a ser de la tribu de Judá, ¿sí? Y va cada vez reduciéndose más. Y eso es lo que trata la historia de la Biblia, hasta que llega a Jesucristo, ¿sí? Entonces, estos temas, si notan, son extremadamente importantes para toda la historia de la Biblia. Sin ellas, sin estos temas, perdemos de vista por completo lo que, lo que significa nuestro libro, la Biblia, ¿sí? Y el primero de estos temas que se abordan dentro de toda la palabra es el tema de Dios. Ese no lo coloqué aquí, porque no es el origen de Dios. Dios no tiene origen, ¿sí? Pero es el primer tema que aborda la Biblia.
a través de la creación nos muestra quién es Dios. ¿Sí? A través de la creación nos muestra quién es Dios. Entonces vamos a comenzar viendo Génesis capítulo 1, versículo 1, el día de hoy. ¿Ok? Génesis capítulo 1, versículo 1, si pueden acompáñenme. Voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, pero de hecho creo que está igual tanto en las Américas como en la Reina Valera. Entonces, ahí va. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Y antes de que veamos las partes de esto, quiero que noten, Génesis está introduciendo a un Dios. ¿Sí? Génesis eh, no está intentando probar la existencia de Dios, simplemente lo introduce. Lo introduce como el primer sujeto de la primera oración. ¿Sí? Y Génesis está introduciendo a un Dios muy distinto al de todas las culturas paganas y de todas las religiones, tanto las culturas de ese momento como las religiones que tenemos el día de hoy. E introduce un Dios muy diferente. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en la forma en la que se concebían las historias de creación en la antigüedad. ¿Ok? Las historias de creación usualmente funcionaban con varios dioses, no uno solo. ¿Ok? Varios. Entonces aquí varía. Primera variación, Dios es único. Se encuentra, entre comillas, solo. ¿Sí? No se está relacionando con otras personas, con otros dioses que sean iguales a él o superiores a él, sino que él es el principal de toda la existencia. ¿Sí? No hay ninguno otro. Y destaca aquí que tenemos un Dios que no se encuentra en conflicto, porque unido a que hubiera varios dioses, se encontraban estos conflictos en los cuales iban un dios en contra del otro, ¿sí? Y entonces había enemigos, pero este Dios no tiene enemigos. Jehová no tiene ningún enemigo, ¿sí? Y entonces lo que sucede en estas historias de creación es que estos dioses entran en un conflicto y surgido del conflicto, del cadáver de alguno de ellos, o sea, cuando uno muere, de su cadáver surge toda la creación, ¿sí? Ejemplo. Entonces, si notan ahí, la creación fue algo que no solo fue un conflicto, sino que fue accidental. No había ningún propósito. Ese conflicto generó que surgiera, pero no se dijo, las aves van a ser creadas para esto, los animales van a ser creados para esto, el hombre va a ser creado para esto, ¿sí? A diferencia de lo que tenemos en la Biblia. La Biblia nos muestra a un único Dios todopoderoso que crea solamente con hablar, sin entrar en conflicto con ninguna parte de la creación, y crea una creación que es muy buena con un propósito específico. ¿Sí? Entonces, este libro, Génesis, nos está mostrando un Dios muy, muy distinto. ¿Sí? Y este capítulo en específico sirve como unos lentes. Ojo, amigos, yo estoy bien ciego. Digo, no estoy tan ciego como podría estarlo, la verdad. Pero veo bien yo de cerca. Pero si ustedes se colocan a 5 metros de mí, los veo borrosos. ¿Sí? Y si están todavía a mayor distancia, obviamente no los voy a ver en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy observando a algunos de ustedes? Digamos que están aquí todos y están en una sola línea, en una sola fila, y yo tengo que diferenciarlos a cada uno. Probablemente voy a acertar en algunos, pero en muchos otros voy a fallar. ¿Sí? Voy a fallar y no los voy a identificar, no voy a saber quiénes son. Eso sucede con la Biblia. Si nosotros no tenemos los lentes correctos, en este caso, el libro de Génesis y su fundamento sobre quién es Dios, no vamos a identificar varias partes de la Biblia. ¿Sí? Vamos a perder de vista ciertas cosas. Entonces, estas enseñanzas esenciales, la primera y más importante es Dios. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a observar un tema que se titula Dios es el creador. Dios es el creador. Y vamos a hacerlo así, ¿ok?
Vamos a observar las 4 partes que forman este versículo. Vamos a observar, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y el punto principal está muy, muy sencillo. El punto principal es, Dios es el creador de todo lo que existe. Por tanto, Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Si Dios creó todo lo que existe, tiene que ser el centro de nuestras vidas. ¿Ok? Ojo, noten. Nada más digo una última nota antes de que ya comencemos bien. El propósito de la Biblia, el propósito de este capítulo, es tanto didáctico como doxológico. Son 2 palabras bien importantes. Ojo, por eso es que las quiero destacar. Didáctico. ¿Qué significa didáctico? Que enseña. ¿Ok? Este capítulo que nos habla acerca de la creación, sí enseña cosas acerca de la creación. Enseña verdades. Por ejemplo, enseña cómo fue creada todas las cosas que existen a través de 7 días. Ya después vamos a hablar si son días literales de 24 horas o si son días de muchos años. Pero nos enseña cómo sucedió. ¿Sí? Es didáctico. Está hablando históricamente. Y en este caso, acerca de Dios, nos quiere enseñar quién es Dios. ¿Sí? Pero también es doxológico. Doxológico, denme un segundo, lo estoy notando. Doxológico significa que sirve para adorar. ¿Ok? Es de adoración. O sea, la Biblia no quiere que nada más aprendas cosas de Dios, sino quiere que aprendas cosas de Dios para que adores a Dios. ¿Sí? Es didáctico porque enseña acerca de Dios y su creación, y es doxológico porque lleva a la adoración, lleva a que nuestras vidas estén más centradas, en este caso, en Dios. Entonces, lo mejor que puede pasar en nuestra vida es que viendo este capítulo, viendo estas realidades, digamos ahora, en el principio de mi vida está Dios. ¿Sí? Así como en la Biblia el personaje principal es Dios, así en mi vida el personaje principal es Dios. ¿Ok? Última nota. Y ahora sí, vamos a comenzar, ¿va? Las primeras palabras que observamos nosotros en este libro son las de en el principio. ¿Ok? Y son relativamente sencillas. Nos están hablando estas palabras acerca del principio de la creación. ¿Ok? En el principio. Y chequen las implicaciones que tienen. Se las voy a estar enumerando y vamos a observar las implicaciones de cada una, ¿ok? Cuando nos dice en el principio, nos está mostrando que la creación no es eterna. La creación no es eterna. La creación surge de algún lugar, ¿sí? En este caso, nos está diciendo que hay algo único que es eterno. Y en este caso es Dios. Si de Dios viene el principio de la creación, entonces Dios tiene que ser la fuente eterna. Eso nos enseña algo que es bastante importante, porque cuando nosotros recibimos las preguntas, por ejemplo, ¿quién creó todas las cosas? Ok, decimos nosotros, Dios. Y alguien pregunta, ¿quién creó a Dios? Está haciendo una pregunta que deja de tener sentido. Hay un solo origen de todas las cosas, y en este caso, este origen eterno es Dios. Primera implicación, la creación no es eterna. ¿Ok? La voy a anotar también. La creación no es eterna. Otra implicación de esto viene unido con la palabra principio. La palabra principio usualmente se utiliza para abordar algo que también va a tener un final. ¿Ok? Algo que va a tener un final. En otras palabras, esta palabra al principio está anticipando que va a haber algún final, que va a haber algo
que va a terminar con esto. Y en este caso, lo que para nosotros anticipa es lo que va a ser la nueva creación, que no es como tal un final, sino lo que es básicamente es como un principio nuevo, básicamente. El principio de la creación en la que nos encontramos ahorita es este versículo, Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero esta creación va a tener un final. Y ese final es el que nosotros observamos en Apocalipsis. Ese final es este final en el cual todas las cosas que existen a la forma de ahorita van a dejar de existir así. Van a dejar de ser imperfectas. Ya no va a existir más mal, ya no va a existir más lloro, ya no va a existir más dolor, sino que todo va a ser renovado y va a existir un nuevo principio. Por eso, amigos, es que en este versículo, voy a terminar de leer el versículo, se nos dice que se crearon los cielos y la tierra. Y cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 20, se ve que aparecen los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Notan? Se anticipa el final de la creación en la que nos encontramos ahorita. Y va a haber una creación nueva, renovada, mejor, más espectacular que la que tenemos ahorita. ¿Ok? Y en ese momento, entre este inicio y este final, en todo momento está en control Dios. ¿Ok? Nada más quiero que vayamos un segundo a otro versículo. Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Nada más para que noten cómo es que esta frase se utiliza para hacer referencia tanto al principio como al final. Y quiero que noten que Dios está en control de todo este tiempo, de todo este lapso de tiempo. ¿Sí? Isaías 46, 10 es uno de mis versículos favoritos y hace referencia a cómo es que Dios conoce todo lo que sucederá y todo lo que ha sucedido porque Él lo planeó antes de que sucediera. ¿Ok? Dice Isaías 46, versículo 10. Yo soy Dios, versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En otras palabras, algo que no se observa en Génesis 1:1, pero que nos deja ver este versículo es que cuando Dios estaba en ese principio, Él en este momento ya sabía todo lo que iba a suceder. Ya lo había planeado todo hasta el final de esta creación. ¿Ok? Tenemos un Dios que es bastante magnífico. ¿Ok? Entonces quiero que notemos eso. En el principio. Y lo último que hace esta sección es que nos muestra también, en este caso, denme unos segundos, lo voy a anotar, aquí está, el inicio de los actuares de Dios. Este versículo nos está hablando acerca de un tiempo, ¿no? En este caso, el inicio del tiempo, de hecho, y es el inicio de los actuares de Dios con la creación. Entonces ya nos está colocando en un punto, nos está colocando en ese punto que la ciencia no puede observar, que nadie puede observar porque nadie estuvo ahí, sino solamente Dios. ¿Sí? Y en este caso, vamos a comenzar a observar estos actuares. ¿Ok? Entonces, quiero que se asombren un poquito en este momento acerca de qué tan increíble es que Dios nos permite tener una visión de algo que nadie más pudo observar. ¿Sí? Porque nadie más se encontraba ahí. En el principio del tiempo, Dios actuó y nosotros lo podemos saber por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, esta palabra nos muestra que la creación no es eterna. Nos muestra que hay un final para esta creación y nos muestra que Dios en el inicio del tiempo actuó para su creación. ¿Ok? Segunda parte. La segunda parte es la palabra creó y luego Dios. ¿Ok? Creó Dios. Pero voy a cambiar ahí el orden. Ahora sí. Entonces voy a comenzar con la palabra Dios y luego nos vamos a ir a la parte de creó.
¿ok? Y nada más es para tener un orden lógico, porque esta parte de seguir palabra por palabra es muy hermosa, pero luego puedo verme muy repetitivo. Entonces prefiero que comencemos por la parte de Dios y luego nos vamos a la parte de creo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la parte de Dios. Esa es una palabra hebrea que esta sí se les voy a pasar. Es la palabra Elohim. La puse en el chat, ¿ok? Es la palabra Elohim. Esta es una forma muy común, en este caso, de llamarle a Dios en el Antiguo Testamento. Es una palabra que significa deidad, es una palabra que hace referencia a la misma palabra que nosotros tenemos en español, básicamente aquel que es Dios, ¿sí? Y es una palabra que es plural. Y ahí es donde comienzan las cosas, que luego son conflictivas, en este caso, acerca del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, por ejemplo, que cuando está diciendo esta palabra en plural, Dios, bueno, está diciendo, perdón, dioses, ¿sí? Lo que está abordando es lo que nosotros conocemos como la Trinidad, ¿sí? Porque es interesante. La palabra Elohim es plural, pero la palabra creó es singular. Voy a explicar eso un poquito más, nada más un segundo. En el hebreo, los verbos nos dicen si se está hablando de alguien en plural o en singular, ¿sí? Y en este caso, el verbo creó está apareciendo en singular. Entonces, algo bien fascinante que nosotros estemos hablando. Dioses creó el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, hay quien dice, por esto, nosotros sabemos que está hablando acerca de la Trinidad. Pero tengo que advertir en este caso, el conflicto es porque no todos lo aceptan. Entonces, hay quienes dicen básicamente en respuesta a esto, no, esta no es una palabra que necesariamente se utilice en plural, ¿sí? Sino que la parte del plural de esta palabra, lo que está haciendo nada más es que está intentando magnificar a la persona de la que se está hablando. Está haciendo como verlo más grande, porque si estoy hablando de ti, tú eres uno, pero te hablo de ti en forma plural, lo que voy a decir básicamente es que tú eres muy grande y Dios es muy grande, ¿sí? Entonces está diciendo, no está hablando acerca de la Trinidad, está diciéndonos que Dios es magnífico, ¿ok? Y yo les diría, en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La verdad es que como gran parte de los que dicen esto son académicos que estudian estas palabras, yo no creo que estén en lo incorrecto al decir eso. Es un plural de, de algo magnífico, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en la Biblia se nos muestra que Dios ciertamente es una pluralidad, ¿sí? Entonces, aunque esa pluralidad no depende de este versículo, aún así, Dios sí es plural. Ambas palabras, acepto las dos. Dios es plural y es magnífico. Es extremadamente grande. Y eso es lo que quiero que tengamos nosotros. Y no nos pongamos a pelear nosotros en este caso, si está hablándonos en este mismo instante de la Trinidad. Porque hay versículos que nos hablan acerca de la Trinidad, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, versículo 19, se nos habla muy claramente que Dios es Trinidad. Dios está formado por tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres comparten una misma esencia, que es ser Dios, ¿sí? No son dioses distintos, sino es un solo Dios que tiene tres personas. Y eso es un misterio más allá de lo que yo puedo expresar, ¿ok? Pero es algo claro en la Escritura. Mateo 28, 19 dice, es la instrucción de Cristo a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, singular, el nombre de Dios, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros a un Dios que es ambos uno solo y es una pluralidad. Y
La Biblia nos muestra, en la creación, ciertamente, estaban activas estas tres personas. Estaba activo el Dios Espíritu Santo, porque aparece en el versículo 2, como aquel que estaba arriba de las aguas. ¿Sí? Está activo Dios Hijo, porque aparece en el versículo 3, cuando Dios dijo y el verbo era Cristo. ¿Sí? Y está activo Dios Padre, porque Él fue aquel que planeó las cosas desde un inicio. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros en la Biblia un Dios que es trino, ¿ok? Trino, que estaba ahí en el inicio. Vamos a seguir viendo esta palabra. Además de eso, esto sí vale la pena notarlo, de la palabra yo creo, y es que la palabra nos habla, la palabra Elohim nos habla acerca de la trascendencia de Dios, ¿ok? La trascendencia de Dios. Esto es algo muy hermoso. La Biblia nos muestra que Dios es ambos trascendente e inmanente, ¿ok? Ya sé que son palabras grandes, amigos, pero en serio que vale la pena aprenderlas porque son muy hermosas el mensaje que dan. ¿Qué es trascendencia? Trascendencia nos hace referencia a algo que está exaltado, muy, muy lejos de nosotros. Algo que está exaltado por su dignidad real. ¿Ok? O sea, Dios es un rey que se encuentra arriba de nosotros, separado de forma completa. Él tiene autoridad y control arriba de toda la creación. ¿Ok? Y eso nos muestra la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios todopoderoso, que no podemos nosotros observar con nuestros propios ojos, que es un Dios que está separado de forma completa por su santidad tan grande de ti y de mí. ¿Sí? Y al mismo tiempo, la Biblia nos muestra que Dios es inmanente, inmanente. ¿Qué es trascendente? Trascendente es lejos. Inmanente es lo contrario. Inmanente es Dios está cerca de su creación. Dios se relaciona con su creación y especialmente con su gente y los ama y está con ellos y escucha sus oraciones de forma personal con cada uno de ellos. ¿Sí? Lo que se está destacando en este primer capítulo es la parte de trascendencia. La trascendencia es con lo que comienza la Biblia. Ojo, ojo. La inmanencia la vamos a tener en el capítulo 2 y vamos a observarla y va a ser algo hermosísimo cuando Dios crea al hombre y lo hace tan personalmente. Pero aquí lo primero que tenemos que destacar, de acuerdo a la Biblia, es la trascendencia. Este nombre es el que se ocupa para hablar acerca de la trascendencia de Dios. Y es con lo que tenemos que comenzar. ¿Ok? Tienes que comenzar con un Dios grandioso y magnífico antes de tener a un Padre. ¿Sí? Tienes que comenzar tú con este Dios que está lejos, extremadamente de ti, antes de tenerlo personalmente y acercarte con él. ¿Sí? Y nada más quiero que veamos, por ejemplo, una historia que es muy similar a lo que tenemos aquí. ¿Ok? En Ezequiel, si pueden acompañarme, Ezequiel, capítulo 1. Lo que está sucediendo en Ezequiel, capítulo 1, es que se observa el llamado de este profeta. Ezequiel era un profeta que tenía que predicar a la nación de Israel cómo es que ellos habían sido desobedientes y cómo es que el juicio de Dios estaba pronto y se avecinaba. ¿Ok? Ezequiel era un hombre de Dios. Y lo primero que sucede con Ezequiel en este libro es que él se encuentra con la trascendencia de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, amigos. Por eso es que les traigo esta historia. Lo que sucede con Ezequiel, no vamos a leer el capítulo, nada más quiero que vean algunos cuantos versículos, pero es que cuando él recibe este llamado de parte de Dios, lo primero que observa son visiones magníficas de la gloria de Dios.
¿Ok? Voy a estar enumerando cuáles son las visiones, nada más para que las tengan. Lo primero que él ve es que observa nubes y relámpagos. Versículo 4. Mientras miraba, vi que veía del norte un huracanado, un viento huracanado, perdónenme, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. Noten, hay una visión, una tormenta extremadamente grande a la cual nadie puede responder, ¿sí? Y después de eso, segunda parte, observa cuatro criaturas, que son, después va a decir en este caso, que son querubines. Y en este caso está observando cada una de las partes. Eso sí no lo vamos a leer porque está muy largo, pero se los describo brevemente, ¿ok? Nada más para que se asombren un poquito. Lo que observa él es que observa a cuatro seres que cada uno tienen cuatro rostros. Ellos tienen un rostro de un hombre, un rostro de un águila, un rostro de un toro, un rostro de un león, ¿sí? Aparte de eso, ellos están volando, tienen cuatro alas. Con dos de sus alas, ellos cubren su cuerpo y con las otras dos alas, ellos se extienden y vuelan, ¿sí? Y en cada una de esas alas, ellos tienen una mano. Entonces tienen sus cuatro manos ahí que los están moviendo. Ellos brillan de una forma intensa y la forma en la que se mueven básicamente es sin ningún esfuerzo. Con estas alas se pueden ir hacia el frente, hacia atrás, hacia los lados, ¿sí? Ellos, además de eso, están siendo guiados por un espíritu que está habitando entre ellos. Entonces están, la forma en la que yo lo concebí, están como uno unido al otro, lado a lado, con sus alas, y en el centro tiene un espíritu que está volando, que se ven como rayos, se ve como esta luz increíble, ¿sí? Y arriba de ellos, tienen una plataforma, de la cual está emanando como si fuera lluvia, gloria, brillo extremadamente deslumbrante como el de un cristal, ¿sí? Y arriba de esa plataforma, de donde está surgiendo esa gloria, es un trono en el cual se encuentra alguien como un hombre que es Dios mismo mostrándose delante de Ezequiel, ¿sí? Tenemos una visión extremadamente grande de parte de Dios. Y con esa deberíamos de comenzar cada uno de nosotros, ¿sí? A mí me asombra lo rápido que nosotros nos vamos por esta imagen de un padre. Es algo hermoso tener un padre, ¿sí? Pero qué tanto más magnífico sería si primero observo lo eterno de este que va a ser mi padre, de que observo primeramente lo grande en control que se encuentra de todas las cosas, su majestad y su poder, y después de eso, este ser que es el primero de la creación, es el que se convierte en mi Padre, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que realizar cada uno de nosotros. Entonces, en el principio, en el inicio de la creación, se encontraba un Dios magnífico, trascendente, más grande que todas las cosas que han existido y que van a existir, ¿sí? Y esa es la imagen con la que comenzamos nosotros, la imagen de Dios. ¿Ok? Tercera parte del versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. El verbo creó. En el principio creó Dios, ¿sí? Y lo que esperamos ahí nosotros es a lo que es una creación de la nada. Creación de la nada. O si alguien quiere colocar el término latín, porque se ocupa en algunos lugares, es una creación ex nihilo. Ex nihilo. ¿Ok? Está hablando acerca de una creación de la nada. Eso es, cuando observamos nosotros la creación de parte de Dios, estamos observando una creación de absolutamente todas las cosas
que existieron. Ninguna se utilizó para crear algo. En otras palabras, Dios no es aquel que agarró lo que ya existía y de eso hizo la creación, sino que Él creó tanto la materia, eso es de lo que están hechas todas las cosas, ¿sí? Como el espacio, eso es el lugar que habitan todas las cosas, la materia de lo que están hechos, el espacio, el lugar que habitan las cosas, ¿sí? Y el tiempo, que es esta otra dimensión en la cual estamos viviendo todos nosotros, ¿sí? Él entonces no vino para agarrar de algo que ya existía materia, ya existía espacio, ya existía tiempo, sino que Él creó absolutamente todas las cosas, incluidos la materia, el espacio y el tiempo. ¿Ok? Y aquí tengo que destacar otra vez otra cosa, otro comentario que surge de académicos. ¿Ok? Hay quienes quieren robarle la gloria a Dios, amigos, grandemente, y la forma en la que lo hacen es que dicen, este versículo no nos está hablando acerca de una creación ex nihilo, no nos está hablando acerca de una creación de la nada, nos está hablando de cómo es que Dios está formando a partir de lo que ya hay, ¿sí? Y la forma en la que ellos reflexionan esto es básicamente que dicen que este versículo puede ser traducido de dos formas, ¿ok? La primera forma la tenemos aquí nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? La segunda forma es una forma que básicamente no nos está hablando de que Dios, básicamente no nos está hablando de que Dios creó en el principio, sino que Dios comenzó a crear en algún punto, ¿sí? Entonces, es un juego, literalmente, ¿sí? Nada más para querer quitar esto. Sin embargo, aun si concediéramos nosotros la otra interpretación y colocáramos otra traducción, aún así tenemos que destacar nosotros que la Biblia sí nos habla de que Dios creó de la nada. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que es algo bastante hermoso. Dios sí creó de la nada y no depende nada más de este versículo. Muchos versículos de nuestra palabra nos hablan claramente que todas las cosas tienen su origen en Dios, ¿sí? Ninguna existe separado de Dios, sino que todas son sostenidas por la misma palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 11, y vamos a leer en el versículo, en unos segundos, está, ahora sí. En el versículo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3, ahí está. Dice el versículo 3, por la fe entendemos que el universo, eso es todo lo que existe, fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, que diga que lo que se ve, perdón, no fue hecho de cosas visibles. Está siendo muy claro en este caso el autor de los Hebreos. Está diciendo todas las cosas que se observan, eso es toda la materia, todo lo que se observa fue hecho de lo que no se observa, que era Dios en este caso, ¿sí? Dios que no se ve dio origen a todas las cosas. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Okay? Y este no es el único, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Okay? Entonces nos está mostrando, en este caso, este pasaje, una creación de la nada. Una creación que incluye materia, espacio, tiempo y una creación, ojo, que fue realizada con la sabiduría y el poder soberano de Dios. ¿Okay? Y vamos a terminar con la última sección del versículo 1. La última parte es el versículo 1 de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. ¿Okay? Nos dice que creó Dios, ¿no? Que creó Dios y aborda dos términos, cielos y tierra. ¿Okay? Ahora nada más tenemos que destacar algo en esta sección. Esos dos términos nos están hablando acerca de todas las cosas que existen. Aunque para nosotros usualmente lo llamaríamos todo universo, quizás. La forma en la que eso se decía en la antigüedad era los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque era lo que ellos veían, en este caso. Entonces, como ellos veían, y este era lo principal para ellos, este era el término que englobaba todas las cosas que existían. ¿Okay? Y eso lo podemos observar también nosotros. Si vamos a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, porque cuando termina el recuento de la creación, que dura 7 días, ¿se acuerdan ustedes? Chequen la forma en la que termina. Génesis capítulo 2, versículo 1, dice, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está cerrando. En otras palabras, el versículo 1 es un resumen de toda la creación. Es un resumen que nos dice, de Dios surge absolutamente todo. Y termina con un resumen también. Y así fueron acabadas los cielos y la tierra. Todo lo que fue creado por Dios fue acabado después de 7 días. ¿Sí? Amigos, lo que vamos a observar en la próxima semana es que ya vamos a ver cómo es que comienza esta creación. Pero quiero que noten, aquí ya fue establecido en este primer versículo. Dios creó absolutamente todas las cosas que existen. ¿Sí? Ninguna existe separado de parte de Dios. Si ojo, tú quieres vivir para aquello para lo que fuiste creado, el único lugar en el que vas a encontrar tu propósito es en Dios, el Creador. ¿Sí? Dios tiene que ser tu centro. Y por eso es tan importante que veamos este capítulo. Esto no lo mencioné hace rato, pero aprovecho para hacerlo ahorita. Este capítulo menciona el nombre de Dios, en este caso, bueno, el término para Dios mejor, Elohim, 35 veces. Este capítulo no quiere que pierdas de vista que es acerca de Dios. ¿Sí? Llama tu atención de forma constante y cacha tus ojos, y por eso aparece una y otra vez este término, Dios. ¿Sí? Porque no quiere que pierdas de vista, como ha sucedido en muchas ocasiones, por temas que van después. Ojo, temas que pueden ser importantes, pero que tienen un lugar segundo. No quiere que pierdas de vista que Dios es el centro. ¿Ok? Por eso Dios creó, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios dijo, Dios hizo y continúa una y otra vez. ¿Sí? Entonces, la próxima semana vamos a seguir viendo un poco más del carácter de Dios y mientras nos vamos a estar enterando de cómo sucedió la creación. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos permites observar cómo es que todas las cosas cobran sentido dentro de ti. Cómo es que solamente en ti podemos nosotros hallar un propósito verdadero para nuestras vidas. Gracias porque tú nos llamas a que te conozcamos y aunque ninguno de nosotros tiene un derecho de conocerte, tiene algo que pueda obligarte a que se presentes, a que te presentes delante de nosotros. Gracias porque aún así tú decides mostrar quién eres. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue el primer paso para cada uno de nosotros, para poder conocerte a ti. Gracias porque a través de esta palabra tú nos sigues revelando cada día más que quién eres tú. Ayúdanos a que el día de hoy te veamos nosotros como este Dios trascendente, grande, magnífico, Padre, que gobierna arriba de todas las cosas y se encuentra en control, porque creaste todas las cosas y ninguna se escapa de tu mano. Padre, te damos las gracias
porque también nos permites observar esta creación en la cual ninguno de nosotros pudo haber estado o podría observar o conocer aún con los mejores aparatos científicos y la mejor lógica. Padre, te pido que nos ayudes ahorita a que esto, el poder conocer esto, nos dé seguridad a nosotros para vivir una vida dedicada hacia ti. Te doy las gracias por todo y por el corazón de cada uno de estos chicos. En el nombre de Jesús. Amén.